Vamos a ver cuáles son los elementos que integran un plano arquitectónico de manera básica. Esta información, pues bueno, va dirigida a gente que jamás ha tenido contacto con un proyecto arquitectónico, que no conoce un plano arquitectónico o que está estudiando la carrera de arquitectura o ingeniería civil y pues bueno, necesita saber cuáles son estos elementos que debe integrar un proyecto arquitectónico de manera básica. También pues bueno, sirve para todas aquellas personas que quieran o que van a empezar a construir su proyecto, que quieren construir un proyecto o que quieren trabajar con un proyecto arquitectónico. Esta información es muy importante para conocer todos esos elementos que integran estos planos y pues bueno, pueden empezar de forma correcta y hacer lo que requieren hacer de la mejor manera posible. Muy bien, vamos a empezar a analizar nuestro plano. ¿Cuáles son las partes que deben de llevar nuestros proyectos arquitectónicos o cómo es que deben estar debidamente integrados? Este es un proyecto que hicimos en Guatemala. Este plano arquitectónico, pues bueno, tiene una serie de elementos principales compuestos por el norte, su cuadro de datos, el proyecto propiamente arquitectónico, sus escalas, sus datos generales y pues bueno, también incluye su nomenclatura. Uno de los primeros elementos que debemos de cuidar, debe de tener nuestro proyecto arquitectónico, es nuestro norte. El norte es muy importante para saber hacia dónde o cuál es la dirección pues de nuestro proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener aquí mi planta arquitectónica, pero ya una vez que yo esté en el sitio de los trabajos para saber cómo es que está orientado el proyecto, mi norte me va a ayudar mucho para lograr esa labor. Entonces, si no tengo yo mi norte bien ubicado, pues bueno, va a ser muy difícil saber cuál es la dirección del proyecto o hacia dónde va dirigido, ¿sale? Entonces, el norte es muy importante. Aparte que, pues bueno, el norte también cumple algunas funciones de diseño. Pero eso ya lo veremos después. Otro punto importante que debe de tener nuestro proyecto o que debe tener un plano arquitectónico son los cuadros de datos, ¿sale? En los cuadros de datos, pues bueno, vamos a encontrar información diversa, como algunas notas, aclaraciones. Principalmente vamos a encontrar nomenclatura que nos ayude a nosotros a identificar de mejor forma cuáles son los elementos que integran nuestro plano. Es decir, yo como arquitecto, pues bueno, sé que estos son muros, ¿sale? Que estos de aquí son a lo mejor columnas, una serie de datos que integra mi proyecto, yo lo sé identificar, pero una persona común muy probablemente no lo haga. Entonces, por eso va a ser bien importante tener en nuestro cuadro de datos estas nomenclaturas que nos van a permitir a nosotros saber propiamente qué es lo que cada línea que está plasmada en nuestro plano significa. Por ejemplo, aquí tengo yo mis muros no estructurales, muros de carga, líneas del terreno, muros de mampostería y así un sinfín de elementos que pues bueno va a tener nuestro proyecto y que a través de nuestro cuadro de datos pues bueno vamos a poder identificar. En nuestro cuadro de datos también pues bueno vamos a tener el nombre del proyecto, el tipo de proyecto al que se refiere, porque por ejemplo este que estamos viendo es un plano arquitectónico, es el plano más básico que nada más señala, por así decirlo, cuáles son los elementos que de manera general van a integrar en nuestro proyecto. Pero hay otro tipo de proyectos, hay proyectos eléctricos, estructurales, de materiales, cancelerías, etcétera. Entonces también en nuestro cuadro de datos pues bueno se va a ver reflejada esa información. ¿Qué tipo de proyecto es? En este caso pues es un proyecto arquitectónico y aquí convergen dos niveles, lo que es nuestra planta de azotea y nuestro proyecto propiamente. Ese es otro dato que debe tener nuestro plano. Otra información que debe tener es, por ejemplo, aquí viene quién dibujó, quién autorizó y su nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Pues bueno, básicamente es, la clave del proyecto es una pequeña abreviatura acerca de qué tipo de proyecto se refiere. Ya les decía que hay eléctricos, de cimentaciones estructurales, de cancelerías, etcétera. Entonces, para no estar teniendo que colocar de manera completa
proyecto arquitectónico, no sé, etc. Y sea más fácil poder localizarlo, estas pequeñas simbologías o abreviaturas nos van a ayudar a nosotros demasiado para poder identificar qué tipo de plano es, y principalmente porque en cualquier tipo de proyecto se generan cientos de planos. Entonces tener estas abreviaturas nos ayuda mucho más fácil a poder identificarlos. Esto es muy importante, muy importante. La escala, en este caso yo aquí tengo varias escalas en mi proyecto, por eso se señala cómo se indica, ¿sale? Entonces vean, para eso realmente el cuadro de datos, pues bueno, cumple una función bastante importante, que es esta, ¿no? Identificar y ubicar de forma correcta pues cada uno, más bien toda la información adicional que nos va a ayudar a interpretar de una mejor manera nuestro plano. Entonces no lo olviden, tenemos nuestro norte, nuestro cuadro de datos, nuestras nomenclaturas, y la información adicional que viene en el proyecto. Ahora, otra parte importante y de las más importantes que debe de estar dentro de nuestro plano son propiamente los planos, ¿no? Que ya indican cómo es que van a estar o que se va a desarrollar nuestro proyecto. En este caso, como les decía, este es un proyecto de 3 niveles. Hay una planta baja, un primer nivel y pues bueno, tiene su azotea. Y aquí lo que vemos es el primer nivel. Vemos que tenemos ya nuestro plano. Los planos, para que se puedan entender, pues propiamente deben de tener el dibujo del proyecto, y también deben de contar con sus ejes y sus medidas. Vean que como por ejemplo aquí ya viene las medidas de los planos, de las dimensiones que rigen propiamente a nuestro proyecto. Y por ejemplo, estas medidas se caracterizan por estar identificadas por estos pequeños circulitos que se llaman ejes arquitectónicos. Estos que ven aquí son nuestros ejes. Y esos ejes nos ayudan a identificar de forma correcta por dónde es que propiamente, en la gran mayoría de los casos, se genera estructura, se generan muros, se genera una serie de elementos que, si no fuera por esos pequeños ejes, pues sería muy complicado y podernos ubicar dentro del proyecto arquitectónico. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí y decir a lo mejor a alguien, ¿no? Oye, el muro que está ahí, para no decir tanto, el muro que está ahí en el baño, entre la sala y la cocina, yo aquí tengo 2 baños, tengo mi cocina, entonces es muy complicado poder a veces como comunicarse. Para no caer en ese tipo de errores, los ejes aquí es donde van a jugar un papel bien importante. Yo básicamente puedo decir, bueno, checa el muro que está en el eje 5, que es este, y ya automáticamente yo de manera bien rápida me vengo aquí en eje 5 y posteriormente si quiero checar algo aquí con precisión, pues ya le digo, bueno, en el eje 5, entre el eje 5 y el eje B, me voy acá a este lado, tengo mi eje B, y pues bueno, ya puedo ubicar aquí propiamente lo que sea que quiero yo buscar. Entonces es un juego como de coordenadas, ¿sale? Para poder ubicar elementos de manera muy rápida y precisa dentro de nuestros planos. Entonces para eso nos van a servir a nosotros nuestros ejes, y eso es parte fundamental de lo que integra un proyecto arquitectónico. Si yo no tuviera estas pequeñas líneas que tienen mis ejes, pues bueno, yo nada más tendría aquí mi cota, pero no podría mi boya, pero no podría, quizás con el movimiento del proyecto me perdería muy fácil. Entonces estas pequeñas líneas me ayudan a mí a ubicar por dónde es que pasan todos mis ejes, para ubicar todos estos elementos de manera más rápida, ¿ven? Entonces para eso sirven todas estas líneas que se ven en los planos. Son ejes arquitectónicos y nos ayudan a nosotros a ubicar nuestros proyectos, ubicar elementos dentro de los proyectos de manera más rápida. E igual, dentro de los propios ejes, generalmente los ejes pasan por donde hay muros, donde están los muros o estructura principal, y esos mismos ejes nos van a ayudar a nosotros para identificar las distancias que hay entre un muro a otro. Vean aquí como por ejemplo mis ejes propiamente ya traen medidas, entonces yo ya sé cuánto hay de distancia de esta recámara
del eje 4 al eje 5. Yo me vengo acá y vean, ya tengo aquí esa distancia. Son 4 metros. ¿Sale? A veces, por ejemplo, en este tipo de proyectos hay mucha información debido a la gran cantidad de elementos que hay dentro del proyecto. Entonces, no siempre los ejes van a tener las medidas de todos los elementos. Por ejemplo, aquí pues me falta la distancia que hay de este baño y esta de acá, ¿sale? Para eso hay otro tipo de planos que me identifican de manera más correcta esas distancias, para que no se llene todo esto de líneas y sea difícil de leer. Entonces, para eso me sirven los ejes, para tener identificados elementos dentro de mi proyecto y para poder medir elementos importantes, por así decirlo. Ahí les digo, hay otros planos, como el plano de albañilerías, donde ya define más a precisión distancias más precisas dentro del proyecto, cuando se trata de proyectos mucho más grandes. Por ejemplo, en este proyecto, pues, que es demasiado grande, no es tan buena idea meter tantos elementos y medidas. Vean que aquí ya tengo un muro gris, y si yo quiero ver qué significa ese muro gris, pues yo vengo aquí a mi cuadro de datos y busco el muro gris y me señala que es un muro de pretil de 1,20 metros. Entonces, para eso me sirve a mí saber tener mi cuadro de datos y tener bien identificado en mi plano todos esos elementos con colores o con ciertas marcas que hacen que resalten sobre el proyecto arquitectónico. ¿Sale? Entonces, cuando tengan dudas acerca de un proyecto, qué significa cada cosa, el cuadro de datos y la nomenclatura les va a ayudar bastante a identificarlos. Y pues nada, estos serían los elementos básicos que integran un plano de manera general, un plano básico arquitectónico, y que sin duda, pues bueno, con esta información vas a poder empezar a entender cuál es la información básica que debes de incluir dentro de tu proyecto arquitectónico. Y pues nada, mis amigos, espero les haya agradado esta información. Les aseguro que, pues bueno, como elementos básicos es muy importante conocer esta información de entrada, de cajón, cuando menos. Y pues nada, no olviden seguirme en mis otras redes sociales, en TikTok, en Facebook, donde subo más información al respecto sobre este tipo de temas, más sobre el trabajo que realizamos y muchas otras cosas que estoy seguro que les van a ayudar en su vida diaria para poder seguir construyendo de forma correcta. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Saludos.